El doctor Alfonsín. Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo anda? Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, gracias Hoy a anduvo usted. un día, pero Sí. de presentación, de evento en evento. Sí, Está muy eventero hoy. Como corresponde. Está muy bien, así se hace la En una- campaña. En realidad yo recorro siempre, camino siempre, por supuesto, tal vez más en tiempos electorales. Claro. Pero a mí me gusta recorrer porque creo que es una obligación, además. Ahora, Julio decía recién, y le pregunto, tomo la pregunta de él, digo, ¿cómo se hace una campaña desde este punto de partida? Que no es un punto de partida fácil para ninguno de los dirigentes de la oposición. Sí, no fue fácil antes tampoco, ¿eh? No, seguro. Por eso. Y entonces las dificultades no empezaron el 14. Y se hace como corresponde que se ha hecho, trabajando, difundiendo las ideas, sin cambiar nuestras convicciones, tratando de ser más convincentes a la hora de explicar cuáles son los problemas, cuáles son los errores que cometió el gobierno, cuáles son las consecuencias de esos errores u omisiones, cómo podemos resolverlas, explicando, por ejemplo, que no vamos a poder enfrentar las acechanzas, cómo podríamos enfrentarlas, ni las oportunidades que se pueden presentar si no terminamos con la inflación. Y si hacemos algo tan poco serio como negar la inflación, que existe, es poco serio eso. Y es difícil que un país se transforme en interesante desde el punto de vista de los inversores si no tiene comportamientos serios. ¿Cómo hacemos con las cuentas públicas para regularizar o racionalizar o administrar mejor las cuentas públicas, no seguir negando los déficits? ¿Cómo hacemos con el capital institucional? Y utilizo la palabra capital de manera deliberada por el efecto que tiene en la economía, los destratos institucionales. ¿Cómo hacemos con el INDEC? Bueno, ¿cómo hacemos con la energía? Vamos a tener problemas serios si no resolvemos la cuestión energética, que también es negada en la Argentina. Vamos a tener problemas serios si no se hacen estas correcciones. ¿Cómo nos insertamos en el mundo de manera más inteligente a partir de una relación más estrecha con Brasil y con los países latinoamericanos? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Ahora le pregunto, explicando esto, ¿por qué uno debiera suponer que va a cambiar. que todo esto que usted dice, que en parte o en su totalidad usted ya dijo antes del 14 de agosto, va a ser ahora tenido en cuenta por esa misma parte de la sociedad que no la tuvo en cuenta? Bueno, usted es un hombre de poca fe. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo soy un hombre que adhiero, como cualquier miembro de un partido progresista, a una visión optimista desde el punto de vista antropológico, digamos, y confío en la fuerza de los argumentos, de las ideas, y creo que además no hemos sido nosotros lo suficientemente eficientes a la hora de comunicar. Además pienso que es difícil, por supuesto, pero no imposible, y por otro lado no soy de los que creen que uno debe participar en una elección solamente cuando tiene asegurado un resultado, porque en el fondo lo que están en juego son ideas, principios, valores, y uno tiene que tratar de hacer campaña a partir de esas propuestas, de esas ideas y esos principios. Después decide la sociedad a quién le da la razón, pero la razón, en definitiva, ni siquiera la da la sociedad el 23 de octubre. La razón nos la va a dar o nos la va a quitar el tiempo, como ocurre siempre en política, porque nunca uno tiene la certeza de que las decisiones que toma son las correctas, solamente el tiempo lo demuestra, en política sobre todo. Voy a mostrar acá, no sé a qué cámara, quizá esta lo haga bien, el libro que hoy presentó Ricardo Alfonsín, La Argentina Moderna, del crecimiento al desarrollo. Eso es lo que falta. Y bueno, Porque mira, ¿sabe qué? A veces en una interpretación ligera, en la que muchos caemos, puede ser, crecimiento y desarrollo parecen ser lo mismo. No, el crecimiento es un concepto más cuantitativo, digamos. El desarrollo es un concepto que apunta más a lo cualitativo, para decirlo de alguna manera. Mire, yo creo que hemos sido el partido. El gobierno dice que no había propuestas en esta campaña. Y no es cierto eso. En realidad el que no tenía propuestas era el gobierno. Bueno, el gobierno gobierna. No, bueno, pero debería decir cómo va a resolver la inflación. La propuesta era debería hacer lo que está decir cómo haciendo. va a resolver el problema de los subsidios. Debería decir cómo... Lo que pasa es que lo niega. Bueno, el gobierno no va a decir está cómo bien. va a resolver algo que no reconoce. Exactamente, eso es lo que digo. Por eso no había propuesta. Porque para el gobierno no hay problema de inflación, para el gobierno no hay problema en las cuentas fiscales, para el gobierno no hay problemas de energía, para el gobierno no hay problema en transporte ferroviario, por ejemplo. No tenemos atraso. Bueno, entonces, el gobierno no hizo propuesta. En realidad, encaró la campaña con espejo retrovisor y mirando hacia atrás. Desde la oposición sí ha habido propuesta, en particular desde el UDESO,
desde la fuerza que vertebra la Unión Cívica Radical. Creo que hemos sido el partido que más propuestas ha formulado, que mejor ha caracterizado el oficialismo, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. El que mejor ha identificado los aciertos, los errores y las omisiones y las consecuencias de unos y otros. Y además hemos formulado las propuestas para resolverlos a estos problemas. Creo que hemos sido el partido que con más seriedad se ha planteado una discusión hacia adelante. Y bueno, estas son las cosas que tenemos que debatir en la Argentina. Ahora, dígame, el 50% y un poquito más que votó a la presidenta en las primarias, ¿se equivocó? Sí. ¿Solamente también es medio país que mira para atrás? No, mire, ¿Cómo se explica eso? Yo he dicho que solo el tiempo demuestra quién estaba equivocado, de manera que tampoco puedo prejuzgar, tengo que esperar que pase el tiempo. Digo, cuando decía del crecimiento al desarrollo, a partir de esta caracterización creo que nace el nombre de la fuerza que hemos vertebrado, Unión para el Desarrollo Social. A este crecimiento le ha faltado desarrollo social, le ha faltado calidad en la educación, le ha faltado mejorar en la seguridad, le ha faltado combatir el trabajo negro, le ha faltado generar empleo de mayor calidad, le ha faltado mejora en el sistema de salud, y en lo económico no ha sido consistente. Entre otras cosas, lo dijo Stiglitz el otro día en Alemania. Cuando lo decimos nosotros y el gobierno nos contesta que estamos equivocados, que estamos en la oposición y que simplemente tenemos un discurso electoralista, pero que no se ajusta a la realidad. El otro día lo dijo Stiglitz. Cuando hizo una crítica a este gobierno dijo, desde Alemania, que este gobierno había cometido el error de no haber puesto en marcha un proceso de industrialización en la Argentina. Y dijo además, esto no se hace de la noche a la mañana, y es cierto, pero llevamos 8 o 9 años de crecimiento en este país. Podríamos haber avanzado en un proceso de industrialización. Hoy tenemos en la Argentina el peso del sector industrial en el PBI es inferior al que tenía en el año 2004. Desde el año 2004 empieza a descender. Y la cantidad de obreros industriales es inferior a la que teníamos en la década del 90. Es decir, no ha habido un proceso de industrialización que nos permitiría, si las condiciones en el mundo cambian, enfrentar esos cambios sin sobresaltos tan grandes. Doctor, mirando lo que ocurrió, porque usted mencionó, bueno, quizás las fallas en la comunicación o en la forma de presentar las propuestas, no, mirando lo que ocurrió, ¿no hubo también de parte de la oposición, el conjunto hablo, no hablo solo de ustedes, a lo mejor una falla de estrategia política? Es decir, mirando lo que ocurrió, repito, no hubiese sido quizás más conveniente una grilla de candidatos más reducida y la posibilidad de acuerdos más amplios dentro de ese espectro opositor. Seguro que sí, Eduardo. Mire, después del 2001 el sistema de partidos estalló. No lo hicimos estallar nosotros, estalló el sistema de partidos. Y algunos celebraron y festejaban el nacimiento de nuevos partidos políticos, como si se pudiera construir un partido político de la noche a la mañana, o de un año para el otro, de 2 años, en 2 años. Estalló el sistema de partidos, no se ha logrado recomponer. Y a esto no lo recompone los partidos políticos ni sus dirigentes, lo recompone la sociedad. Y la sociedad todavía no se ha dispuesto a recomponerlo. Es cierto que hubo una sobrerepresentación en la oposición. Yo he trabajado para unirlo, bueno, pero no ha habido coincidencias fundamentales, sobre todo en el modelo de construcción, como para tratar de evitar que exista una dispersión tan grande en la oposición. Yo he trabajado y creo que he hecho lo que correspondía, por supuesto con el aval de mi partido, pero no ha habido coincidencias. Creo que en algunos casos, algunos creían que no se le podía ganar y no estaban dispuestos a hacer algún esfuerzo. Ahora, ¿no era al revés? Yo pregunto, cuando sucede la muerte del expresidente Kirchner, ¿en verdad no estaba instalado demasiado en la oposición que en verdad ya se ganaba? No, mire, yo creo que eso estaba instalado después del 2009. Y yo era uno de los que discutía en mi partido y con otros dirigentes que era un horror, decía, suponer que de aquí en adelante no tenemos nada más que esperar que transcurra el tiempo para que llegue octubre y ganar las elecciones. Que era un error terrible, decía yo, en su momento, hacer ese tipo de especulaciones. Que había que trabajar muchísimo para convencer a la sociedad de que había una alternativa que podía reemplazar al gobierno con un sentido de superación. Y creo que después, al revés, después de la muerte de Néstor Kirchner, empezó, no solo por eso, pero empezó a producirse un cambio en términos de consideración ciudadana con relación al gobierno. Fue como si los errores del gobierno se los atribuyeran a quien había sido presidente con anterioridad y empezara una nueva luna de miel,
Y empezó a crecer la imagen y además, bueno, se superaron algunas cuestiones que tenían que ver con efectos de la crisis internacional y empezó a mejorar la imagen del gobierno. Creo que después de la muerte de Néstor Kirchner se hizo más difícil todavía. Tal vez eso obligaba a, bueno, postergar algunas discusiones que desde mi punto de vista en estas circunstancias son secundarias y reunir a quienes tenían coincidencias fundamentales. A quienes tenían coincidencia, no a cualquiera, no a cualquiera. Yo no proponía un arreglo que nos obligara a sacrificar o a renunciar a visiones o a propuestas. Usted dice, a ver si yo lo entiendo, porque a veces me pierdo. Usted dice, con Wiener sí, con Macri no, pero no fue con ninguno de los dos. Macri, bueno, está bien. No digo personalizando, está bien, digo para entender posiciones políticas. Exacto, tiene que haber acuerdos programáticos. En su momento se consideró esa posibilidad. Yo dije que en la medida en que hubiera acuerdos programáticos, en la medida en que coincidiéramos acerca de lo que hay que hacer en el país, que coincidiéramos acerca de la relación Estado-economía, que coincidiéramos acerca del rol que debe tener el Estado frente a los fenómenos económicos, o frente a la situación económica, o frente al mercado laboral, en la medida en que coincidiéramos en cosas fundamentales, podíamos tener acuerdos. Pero si no había esa coincidencia, no podía haber. Pero con Wiener, usted anda medio enojado con Wiener. No, yo no me enojo. Al contrario, dijeron algo sobre nosotros. Y además, mire, qué gracioso, porque debo hablar, no sé, supongamos, 100 minutos por día. 3 minutos han sido dedicados a eso. Ahora después se recogen nada más que esos 3 minutos. La culpa nuestra. No, ustedes no, yo no sé de quién es la culpa. Yo no los vi. No, lo que pasa, a ver, su caso es Wiener. ¿Es cierto o no es cierto lo que digo? Hablé en un reportaje de 20 minutos, hablé 3 minutos. Sí. De eso, pero además yo no hice nada más que contestar lo que creía que era una apreciación injusta y desconsiderada hacia el partido. ¿Está mal eso? Cuando Wiener dijo que eran partidos del siglo pasado y que el socialismo era el partido del siglo XXI. ¿Y qué era más? Yo tengo una muy buena... Y que existía el Frente Cívico gracias a la generosidad del socialismo en Santa Fe. Ustedes se llevaban bárbaros hace mucho. ¿Pero esto quiere que llevarse mal? ¿Creen que esto es llevarse mal? A mí no me parece. Bueno, llevarse mal es no poder haber coincidido en eso no es llevarse mal. Y bueno, sí, yo creo que se equivocó el socialismo, en particular de la provincia de Buenos Aires. Se equivocó. Porque tendría que haber pensado, primero, que el gobierno de la provincia es muy malo. Pocas veces ha existido un gobierno tan malo en la provincia de Buenos Aires. Y es malo porque además les ha tocado gestionar en un contexto económico de un crecimiento extraordinario. Sin embargo, los principales problemas de la provincia de Buenos Aires, sociales, en materia de seguridad, no han sido resueltos. Tenemos una de las provincias con un nivel educativo más bajo. Siempre disputábamos con la capital el primer lugar. Hoy estamos 14-15 en el concierto de las provincias. Viven en el Gran Buenos Aires como se vivía en el siglo XIX algunos compatriotas nuestros. El 40% no tiene cloacas en el Gran Buenos Aires, en un contexto de crecimiento de 8 o 9 años. Ha sido muy mal. Y yo no puedo esperar frente a esos padecimientos de muchos compatriotas nuestros a ver cómo se generan solas las condiciones políticas para que el gobierno sea reemplazado. Hay que trabajar para reemplazarlo, sin sacrificar convicciones. Y que a mí me digan una sola programa en la provincia que pueda haber sacrificado lo que es la idea de la Unión Cívica Radical. Que me digan uno solo, o que ese acuerdo en la provincia haya sacrificado un solo programa a nivel nacional. Yo juzgo la calidad de un acuerdo en función de los programas. Le queda un montón de trabajo, ¿eh? Porque no, bueno, 6 semanas de baile. Siempre, Julio, Eduardo, siempre hay que trabajar y hay que caminar mucho. Y bueno, por supuesto, hablando con mucha franqueza, con mucha seriedad, sin demagogia, con honestidad intelectual, diciendo qué es lo que hay que hacer en la Argentina y estando dispuesto a pagar los costos políticos porque en determinado momento una proporción mayoritaria de la sociedad no comparte nuestra visión. Pero no podemos renunciar a decir lo que creemos que hay que decir, a advertir sobre las consecuencias, si se siguen cometiendo los errores que se cometen. Gracias por Gracias, no, al contrario, gracias a ustedes. Venimos en un minuto en Código Político, los nuevos economistas de Cristina y la opinión sobre la economía de Martín Lustó.